Gloria a Dios, gloria a Dios. El tema de esta preciosa tarde que el Señor nos regala, bendecidas, y le damos gracias al Señor por estar acá. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube, al igual que aquellas personas que van a leer la versión escrita de esta enseñanza. Les invitamos a que busquen en nuestro canal de YouTube la conexión o el enlace para los estudios en formato de PDF. Hay muchos de ellos ya tengo más de 55, creo, estudios pasados a formato de PDF. Los pueden leer, los pueden imprimir, pueden usarlos para dar clase, para crecer, para ser edificados por medio del conocimiento de la gracia. Así que le damos la gracia a aquellas personas que comentan en nuestros videos, que se han suscrito hasta el día de hoy en nuestro canal y que nos siguen y que nos apoyan por medio de sus oraciones. Así que les pido que oren siempre por nosotros, para que cuando abramos nuestra boca, hablemos solamente la palabra de gracia. En esta preciosa tarde, presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es el tema de hoy. Presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bendecidos, cuando decimos a todo hombre nos referimos a judíos y gentiles. Eso es todo hombre. Y vamos a hacer un repaso de la clase pasada y vamos entonces a tomar varias notas antes de ir a los versos bíblicos que vamos a leer en esta oportunidad. La semana pasada, bendecidos, hablamos del crecimiento espiritual. Fue la parte 3 de esa serie de estudios. Dijimos que el crecimiento espiritual es bíblicamente válido, real y es necesario. Bíblicamente válido, real y necesario. También hablamos de la parábola del sembrador. Dijimos que la parábola del sembrador describe una función y esa función es el sembrar. Función es el sembrar. Hablamos del producto, que era la semilla, y hablamos del resultado, que era el fruto, ¿correcto? Da fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. También ese resultado es el crecimiento que da Dios. Por el hecho de que esta parábola habla de 3 diferentes porcentajes de fruto, entendemos que el crecimiento es necesario al que da fruto al 30, al que da fruto al 60 y al que da fruto al 100 también, porque hay que constantemente ser confirmados en la fe, ¿correcto? Para que ese de 100 no baje a 80, no baje al 70, etcétera. Hay que siempre, constantemente, estar creciendo en el conocimiento de la gracia. Dijimos que en el Nuevo Pacto esa parábola se aplica, el sembrador siendo el apóstol Pablo. Él dice, yo sembré, Apolos regó, ¿correcto? Aunque ahí pudiéramos hacer una corrección también y ampliar un poquitico de que no solamente es el apóstol Pablo, porque somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿correcto? Son las semillas. Correcto. Ahora, específicamente para los gentiles sería el apóstol Pablo, aunque Pablo también le predicó a los judíos. Pero su ministerio era para los gentiles. ¿Por qué? Porque ese es parte del misterio y lo vamos a explicar ahora. La semilla sería el evangelio de la gracia, el testimonio de Dios. La buena tierra son los llamados y escogidos de antemano, que también se les llama labranza de Dios, ahí donde el Señor labra la tierra, el corazón, y ahí se pone la semilla. Dijimos también que había otro aspecto que es el que riega, que son los ministros de enseñanza. Los ministros de enseñanza dentro del nuevo pacto. También preguntamos qué evidencia el crecimiento, qué evidencia el crecimiento.
y es el reconocimiento que Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Esa es la evidencia de un ministerio de enseñanza sólido, fuerte, firme en la verdad revelada por Jesucristo al apóstol Pablo. Ahora, vamos a tomar ciertas notas antes de ir a los versos bíblicos. Pon en tus notas, por favor, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo fue hecho ministro para o de la iglesia. Pablo fue hecho ministro para o de la iglesia. Punto 3. Por medio de él, Pablo, los apóstoles y profetas, se ha revelado el misterio. Se ha revelado el misterio que había estado oculto. Que había estado oculto. Siguiente punto. Cristo es la esperanza de los gentiles. Cristo es la esperanza de los gentiles. ¿Qué es qué cosa? El misterio. Se suponía que para los gentiles no había nada. Correcto. El misterio. Ese es el misterio revelado que había estado oculto. Y último punto, Dios quiso dar a conocer esta verdad. Dios quiso, esto es soberanía, esto es propósito, esto es por su beneplácito, ¿sí o no? Beneplácito. Dios quiso dar a conocer ese misterio, esa verdad. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo fue hecho ministro para la iglesia. Por medio de él, de Pablo, los apóstoles y los profetas, se ha revelado el misterio que había estado oculto. Cristo es la esperanza de los gentiles. Ese era el misterio. Ese misterio Dios quiso, por soberanía, por propósito, por beneplácito, darlo o dar a conocer ese misterio o esa verdad. Ese misterio o esa verdad. Recuerda el título del estudio: presentando a todo hombre perfecto. Todo hombre, judíos o gentiles. Cuando terminen, vamos a ir a Colosenses 1:24, por favor. Colosenses 1:24, por favor. Y ahí también vamos a hacer ciertas notas en la lectura. ¿Ah, Padre? Amén. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. La iglesia, correcto, lo pusimos acá. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Verso 25, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro. Circula esa palabra ministro, por favor. Significa siervo, diácono o sirviente. Circula ministro y pone en algún lado que significa siervo, diácono o un sirviente. Es por eso que no estoy de acuerdo con ese asunto de líderes bendecidos. Sí. Ese asunto de liderazgo lo que da es un poquitico de jactancia. Aquí somos siervos, somos sirvientes de Cristo, somos esclavos de Él, bendecido. Entonces dice, de la cual fui hecho ministro, siervo, diácono o un sirviente.
según la administración de Dios que me fue dada. ¿Le fue qué cosa? Dada para con vosotros, para cumplir, circula para cumplir y pone en algún lado llenar a plenitud, es lo que significa. Y es lo que dice el original. Para llenar a plenitud. Para cumplir, para llenar a plenitud la palabra de Dios. ¿Para el beneficio de quién? De nosotros, ¿verdad? De su iglesia. Entonces dice para cumplir o para llenar a plenitud la palabra de Dios. Dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Circula a sus santos y pon apóstoles y profetas y la iglesia. Apóstoles y profetas y la iglesia. Pero tú sabes qué, pon apóstoles y profetas porque está hablando del misterio. El misterio se le reveló a los apóstoles y profetas y después a través de ellos se le revela o se le explica a la iglesia. Santos, apóstoles y profetas, manifestado a sus santos. Verso 27 dice a quienes, y debes de tener circulado a quienes, y también debes de tener una referencia de apóstoles y profetas, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, ¿entre quiénes? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A quien nosotros anunciamos. Circula todo eso y pon Cristo el fundamento. Por eso es que lo anuncian, ¿correcto? Amonestando, circula esa palabra y pon exhortando. Amonestando, exhortando. Dice a todo hombre. Esa palabra a todo bendecidos significa a cualquiera. A cualquiera. Eso es todo hombre. En la parábola del sembrador es la tierra. ¿Correcto? Ahora, ese todo hombre no es sinónimo de que todos van a creer. Exactamente. Ese es el mundo bendecido. Eso es la tierra, ese es el mundo. Pero no es sinónimo de que todos van a creer. Es sinónimo de donde va a caer la semilla. De eso sí es sinónimo. Ahora, los apóstoles y profetas, especialmente el apóstol Pablo, en el caso de los gentiles, Pablo es el sembrador. ¿Dónde él siembra? En todo hombre. ¿Dentro de qué? Dentro del mundo. Pero dentro del mundo hay los llamados y escogidos por Dios. Pero como Pablo, ni nosotros, ni nadie sabe cuáles son, entonces hay que sembrar ¿en dónde? En todo hombre. Y hay que presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A cuántos hombres? A todos hombres. Pero no quiere decir que todos lo van a ¿qué? A creer. Correcto. Pero nuestra función es sembrar, regar, sobreedificar sobre el fundamento, presentar a todo hombre perfecto, pero no quiere decir que aunque presentes a todo hombre perfecto, todos los hombres van a creer que son perfectos en Cristo. Y que tampoco van a creer en Cristo Jesús. Dice, muchos son llamados y son pocos los escogidos. Eso lo dice la Biblia. Porque muchas veces estos versos bíblicos dan a confusión y crean también lo que se le llama en teología un universalismo, que todo el mundo va a ser salvo. Ajá. Pero es que no es así. Porque te recuerdo que aunque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante en el mismo Juan dice el Señor Jesucristo orando, le dice al Padre, no oro por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Entonces el Señor no está orando por el mundo bendecido, sino por los escogidos, por los que del mundo le dio el Padre. Pero como estamos en el mundo y como nosotros como ministros del Señor no sabemos quiénes sí y quiénes no, ¿tú sabes hasta cuándo sabemos quiénes sí y quiénes no? Hasta cuando esa tierra da fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahí te das cuenta que esa persona es un escogido y un llamado, que esa persona es uno de los hombres que somos presentados, los presentamos perfectos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta quién? Pero por eso es la importancia de que de la predicación. Esto es sencillo, bendecido. Dios escogió la predicación para que se manifiesten sus llamados y sus escogidos. Pero esa predicación cae ¿en qué? En toda tierra, en todo el mundo y en todo hombre. La predicación es para todos los hombres, pero no todos los hombres son llamados ni escogidos. No todos son adoptados. No todos son adoptados después de escuchar, correcto. Porque la realidad es de que dentro de los judíos y los gentiles hay mucha gente que ¿qué hace? Rechazan al Señor, rechazan el Evangelio, quieren seguir en sus falsas doctrinas y falsas creencias. Eso está claro ahí, eso yo no lo estoy inventando, bendecido. Hermano, pero en Juan 3:16 dice, por el mundo, sí, por los que del mundo me diste. Porque la gente dice, no, pero hermano, el Señor ama a todo el mundo. Te recuerdo que en Romanos el apóstol Pablo dice, a Jacob amé y a Esaú ¿qué? Aborrecí. O sea, que eso de que Dios ama a todo el mundo, le voy a dar la misma respuesta que dice Pablo. Dirás, pues, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. De ninguna manera, pero ¿quién eres tú, hombre, para que con el barro lo que quiera? Vasos de honra y vasos de deshonra. Gracias a Dios que nosotros somos vasos de misericordia. El vaso se llena, ¿no? Sí. Y a nosotros nos llenó de misericordia. Dice el 28, a quien nosotros anunciamos amonestando, que también significa exhortando, a todo hombre, quiere decir a cualquiera. Sí, Señor. Y enseñando a todo hombre, a cualquier hombre en toda sabiduría espiritual, le añadimos ahí espiritual, para que presentemos todo hombre. ¿Ese es qué cosa, bendecido? Ese es el sembrar. Presentemos, sembramos el Evangelio a todo hombre, a cualquiera. Presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Circula esa palabra en y pon interior. Interior significa la parte interior. Porque por fuera no somos perfectos, ¿sí o no? Entonces él dice que presentemos a todo hombre perfecto adentro, en Cristo. Correcto. En Cristo tú estás perfecto. Pero ¿qué parte de en Cristo? En tu interior. En el interior. Tú no eres perfecto afuera, porque estamos en esta carne todavía, ¿correcto? Sí. Entonces el en es el interior. En Cristo, interior. Entonces vemos ahí también el contraste de lo que es sembrar, de lo que es la tierra, de lo que es todo hombre, de lo que es cualquiera, de lo que es la semilla, de lo que es el crecimiento, de lo que es el fruto, de lo que es la función de los apóstoles y profetas, ¿correcto? Efesios 3:1, bendecidos. Efesios 3:1. ¿Estamos ahí? Página 221, Efesios 3:1.
Dice el apóstol Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quiénes? Por vosotros los gentiles. Por vosotros los gentiles. Si en verdad habéis oído de la dispensación o de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada, circula eso por favor, que me ha sido dada. Voluntad de Dios, bendecidos. Lo mismo que dice en Colosenses, ¿sí o no? Si en verdad habéis oído, o sea, es la predicación, oído, predicación, de la dispensación de la gracia, la administración, el evangelio de Dios, que me ha sido dada por voluntad de Dios, para la iglesia, para con vosotros. En un verso bíblico, bendecido. Mira todo lo que hay ahí. Entonces fíjate, si en verdad habéis oído por la predicación de la dispensación de la gracia de Dios, el evangelio, que me ha sido dada por gracia para con vosotros, la iglesia, que por revelación, obviamente si se le fue dada, tuvo que haber sido de una manera, ¿no? Por revelación, Gálatas que 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Claro, por favor, pónganlo ahí. Que por revelación, circulen revelación, que por revelación, Gálatas 1, 11 y 12, ¿qué pasó por revelación? Le fue declarado el misterio. En Colosenses habla del misterio también, ¿correcto? Sí. Como antes he escrito brevemente, según el cual, al leerlo, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo. Verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo Jesús. ¿Por qué medio? Por medio del Evangelio, verso 7, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice: a mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, pon ahí como referencia Colosenses 1, 27. Colosenses 1, 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque aquí te dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Colosenses 1, 27 dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, sí, Señor. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, ¿qué cosa? Eterno, que siempre ha estado ahí, que hizo ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él. Eso está más que claro, bendecido. Clarísimo. Eso está más que claro. ¿Cuál es la conclusión del estudio, bendecido? La conclusión del estudio es que presentamos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús por medio de la sabiduría de Dios revelada por el Evangelio, edificando en el único fundamento, el cual es Jesucristo. Amén, bendecidas. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Algo que necesite aclarar con mucho gusto? ¿Estamos bien?